Homenaje al teatro argentino, ciclo que hemos dedicado, que estamos dedicando a autores argentinos que tal vez tengan que ver básicamente con aquella generación que se inició en el teatro independiente, un ciclo que pensamos seguir completando, que ya lo iniciamos hace unos años y que ahora lo termina de realizar el Instituto Nacional del Teatro, ciclo que pensamos que puede aportar mucho a la comunidad teatral argentina y tal vez al público en general, las opiniones de estos autores, su manera de ver el teatro, sus estéticas, digamos, sus puntos de vista o la mirada que tienen sobre la vida y cómo la traslucen a través de sus obras. El autor que vamos a presentar hoy, a través de una actriz o un actor que tiene una afinidad con ese autor, se llama Mauricio Cartún. Y la actriz que lo va a presentar, y que yo la presento ahora, se llama Alicia Zanca. Bueno, hablar de Mauricio Cartún. Yo lo conozco a Mauri en los años 80, con todo el movimiento de teatro abierto, la casita de mis viejos, toda la pelea que hicimos en esa eventualidad nos unió mucho con un grupo de autores argentinos. Pero ahí empecé a admirarlo como autor y después seguí toda su obra. Y es algo especial lo que me pasa con él, ¿no? Porque yo diría que en mi carrera yo he tenido como algunas crisis siempre de crecimiento. Yo creo que desde La Lona, que fue el material que tuve el honor de hacer en Teatro Nuestro, marca para mí un hito importante en mi trabajo como actriz, porque me permitió acercarme a un material argentino, pulido, con una estructura extraordinaria, con un autor que tiene yo tengo una empatía hacia los personajes con los que él se identifica, y a partir de eso tuve la suerte de que me llegara Rápido Nocturno, y entonces ya definitivamente vi en esas obras a mi padre, a mis tíos, a mi madre. Así que creo que un autor que puede dibujar a sus criaturas de la manera perfecta como él las dibuja, pero desde el sentimiento, y que además pule un lenguaje que es para los argentinos, digamos, muy entrañable, trasciende ese lenguaje cotidiano y natural de toda una época y lo hace poesía, merece mi admiración, mi respeto. Hubo una época en la que yo quería hacer a Chekhov, a Shakespeare. Hoy quiero hacer a Mauricio Cartún. Ojalá tenga muchos Mauricio Cartún por delante. Y con respecto a su persona, también creo que es una persona que busca a la Argentina en el mercado de las pulgas, que busca a la Argentina en objetos antiguos, que está identificado profundamente con este país. Y a mí, que soy argentina y que a pesar de tener controversias con respecto a lo que nos pasa a los argentinos, mi padre me enseñó que aquí se crió, aquí peleó, aquí luchó, estar al lado de alguien que creo que empareja su lucha, con la que yo siento que puedo identificarme y ser contemporánea de él en esta búsqueda, me hace muy fácil hablar de Mauricio. Y tal vez el afecto que siento por él no permita ser lo elocuente que debería ser, porque creo sin duda que es un autor de alto nivel, maestro de otros grandes autores que vienen atrás, bondadoso en ese sentido, es un autor que recibe materiales, da devoluciones, que ama la didáctica de ayudar a los que escriben. No, hay que ser muy bondadoso para eso. Pero bueno, mi respeto, mi admiración hacia él hace que a lo mejor no sea lo profesional que me gustaría ser para hablar de alguien a quien admiro, respeto y con el que me gustaría seguir trabajando, como con otros autores, por supuesto,
Me parece un autor extraordinario y realmente me ha ayudado mucho a crecer como actriz. Así que no sé qué más decir, pero creo que se sintetiza en que lo quiero, lo respeto y que le pido al público realmente que lo siga, porque él está empeñado en una lucha muy buena, que es rescatar todo lo de la Argentina, pulir un lenguaje, crear, él se desprende del grotesco y va un poco más allá. Me parece interesante que lo sigan y que vean sus obras, porque es de los argentinos que valen. Y tal vez hay muchos, pero este que está detrás de las cámaras es un ejemplo. Es eso, es lo que le puedo dar a Mauricio Cartún por todo lo que él me dio a mí. Es lo que puedo decir. Dice Mauricio Cartún: la Argentina siempre ha vivido los coletazos de las tendencias internacionales. En eso hemos sido creadores colectivos tardíos, trabajadores de la imagen tardíos. En esta especie de modalidad de ser parte de la cola del cometa, en los últimos años empezamos a integrarnos en un fenómeno que se está dando particularmente en Europa, desde fines de la década del 80, y que es el regreso con mucha fuerza del teatro de texto. El teatro de imagen trajo como novedad cierta descontextualización, cierta preeminencia de lo poético por sobre lo narrativo, cierta irrupción muy violenta de lo plástico como fenómeno independiente en el escenario. El teatro de texto de hoy no es igual al de hace 15 años. Inevitablemente requiere la presencia de un director artista plástico, conocedor de los fenómenos del ritmo, de un director diferente, que no es solo aquel que concerta palabras, sino que necesita imbricar esas palabras con un mundo de imágenes que las sostenga. Evidentemente, hay un lugar de agotamiento en la dramaturgia escénica. Yo creo que en realidad llegué a la dramaturgia por descarte. Sí, pero es absolutamente real, ¿no? Yo tuve una de esas adolescencias atormentadas por el colegio secundario, ¿viste? Tipo que lo echaban continuamente de un colegio, entonces pasaba a otro, me volvían a echar, repetí 4 años de colegio secundario. Entonces, era una especie de panorama familiar desolador, ¿no? Te tocó el tonto, el tipo no podía aprobar el bachillerato. En el marco de esta catástrofe, yo lo único que hacía con gran placer, con una especie de avidez animal, era leer. Es una cosa... vengo de una familia de clase media, de una formación mínima. Mis padres no terminaron su colegio primario. Y de alguna manera habían, como suele suceder en las familias de inmigrantes, mi familia lo era, mi madre era española y mi padre era, si bien era santafesino, era hijo de colonos judíos, nacido en el medio del campo. Y entonces, entre los inmigrantes solía haber una expectativa muy grande en lo que hace a la formación cultural del hijo. Es decir, aquello que los padres no han podido tener, se le da al hijo. Y mis padres, caóticamente, es decir, sin saber muy bien qué darme, creo que hicieron algo que yo les he agradecido toda la vida, y es, me abrieron una cuenta corriente en un kiosco. Y me dijeron, comprá todo lo que sea para leer, vos podés, todo lo que quieras leer, comprá. Y uno de esos kioscos de barrio, mi barrio era San Martín, donde tradicionalmente llegaban no solamente revistas, sino también libros. En el kiosco se llegaban los libros, y entonces yo tuve un acceso así medio caótico, de manoteaba todo lo que me gustaba,
y me fui creando el gusto por descarte. Es decir, leía, decía esto no me gusta, entonces no lo voy a volver a comprar más, esto sí me gusta. Y pero bueno, digamos que las lecturas no alimentaban la otra parte, digamos que era la parte cultural formal, la que tenía que ver con la institución escolar. En el marco de ese despelote, cuando yo ya estaba casi en una crisis así, por abandonar definitivamente el colegio secundario, ya en cuarto año tenía 19 años, era un papelón, ya todos mis amigos estaban en la facultad, algunos los había perdido de vista, ya había algunos profesionales. Yo seguí insistiendo. En el marco de eso, y de una especie de crisis, de no saber qué es lo que uno iba a hacer en la vida, presenté en un concurso literario un cuento que además lo había escrito en las horas de italiano del colegio. El profesor de italiano me había dicho, mire Cartoon, si usted no me molesta, yo lo dejo hacer. ¿Usted qué quiere hacer? Yo dije, escribir. Si usted no me molesta, yo lo dejo escribir. Entonces, teníamos un pacto de no agresión. Yo escribía, además de leer naturalmente, yo en esa época escribía bastante, pero borroneaba. Entonces, en las horas de italiano escribí un cuento, lo presenté en un concurso profesional, un concurso de una editorial en la que estaba en ese momento, el director tenía una revista y era Pedro Orgambide. Y lo gané. A los 19 años gané un premio literario. Y entonces fue como una especie de gran revelación. Y de pronto sentí, hay algo para lo que sirvo. Hay una cosa, pero que no es poco a los 19 años descubrirlo. Yo, al contrario, siento decir, fue tan importante esto de descubrir, en el medio, cuando uno se siente, cuando vos te sentís ya lo último, decís, no, pero yo no sirvo para nada, me echan de los colegios, todo el mundo me trata mal porque me echan. Y de pronto dice, algo hago bien, pero no solamente lo hago bien, sino que además puedo competir, como en este caso con adultos. Y entonces fue definitivo, por eso digo, fue por descarte. Todo lo demás no podía ser, y esto sí. Y entonces casi por, bueno, la ley del embudo, fui ahí y empecé a trabajar sistemáticamente en el campo de la literatura, en principio de la narrativa. Y me pasó una cosa, estas cosas azarosas. Teníamos en ese momento, allí en San Martín, un mentor literario, un tipo que te lee los trabajos y te dice, bueno, te convendría hacer esto, un escritor mayor que uno que nos aconsejaba. Y entonces me dijo, mira Cartoon, tu problema son los diálogos. Dijo, bueno, descripciones venís bien, pero los diálogos, vos sos muy flojo en los diálogos. Dice, vos sabés lo que tenés que hacer para practicar, escribir teatro. Y yo me lo tomé al pie de la letra. ¿Cómo es esto de escribir? Hay que escribir diálogo. En el transcurso de esos días encontré un aviso de un seminario de dramaturgia en Nuevo Teatro. Nuevo Teatro, que naturalmente ustedes no han conocido, era en ese momento una de las instituciones de teatro independiente más importantes, liderada por Alejandra Boero, que todavía rema en estas lides. Tenían el teatro, lo que es hoy el Teatro L'Orange. En ese momento se llamaba Sala Apolo, acababan de comprarla, habían metido toda la guita que tenían para pagar la mitad y la otra mitad la tenían que pagar a medio de los premios. Bueno, ahí comencé un curso, hice un curso de dramaturgia. Ese año se remató la Sala Apolo, finalmente nadie pudo pagar lo que se debía, el curso terminó abruptamente. Pero en el medio alcancé a entrar en la Asociación de Estudiantes de Teatro. Una especie de institución mítica de la que se sigue volviendo a hablar continuamente, ¿no? Yo siempre pienso por qué este tipo de instituciones no han vuelto a armarse con tanta fuerza como en los años, en ese caso estamos hablando de años 60, fin de los 60, no, fin de los 60, principios de los 70. La Asociación de Estudiantes de Teatro en ese momento era muy fuerte. El presidente era Oscar Martínez, el secretario Alberto Segado, yo era vocal. Claro, a mí me agarraron porque era el único autor que había, entonces un autor tiene que haber, encontraron uno y entonces me llevaron. Y entonces cuando entré a la Asociación de Estudiantes de Teatro apareció la otra campana y me dijeron, sí, vos escribís teatro, sí, pero ¿cómo puede ser un tipo que escribe teatro y nunca no estudió interpretación? No puede ser, es una contradicción. Por cierto, era una contradicción. Yo en realidad me sentía muy tímido. Pensar en hacer
una clase de teatro era algo impensable para mí, ¿no? Vieron, todo tiene que ver con el personaje con el que uno se imagina. Y yo siempre me había imaginado a mí mismo un tipo atrás de un escritorio escribiendo, no tenía otra. Y entonces, para acercarme de manera lateral al teatro, comencé a hacer algunos cursos que hacía la Asociación de Estudiantes de Teatro. En ese momento la Asociación de Estudiantes era fuerte y contrataba a algunos profesores que daban clases, entre otros Martín y yo, con quienes yo en realidad empecé a hacer algún tipo de experiencia, más de trabajo teatral corporal. A partir de ahí, y rápidamente, como pasa siempre, a partir de esta instancia de formación, entré a participar en un grupo de teatro. Formé parte rápidamente de un grupo de teatro. Primero formé un grupo, intenté dirigir, no me salió. Después entré a trabajar en otro grupo. En ese momento, y ahora sí los ubico históricamente, principios de los años 70, arranque fortísimo de lo que nosotros solíamos llamar dramaturgias de urgencia. Es decir, grupos de teatro político con el compromiso de dar respuesta inmediata de urgencia a la realidad. ¿Sí? Grupos de teatro político que trabajaban en las calles, que trabajaban en las instituciones políticas, en los barrios, un momento de movilización política como no ha vuelto a tener la Argentina y como creo no tenía antecedente. Y yo entré a formar parte de uno de estos grupos. Teníamos un grupo con 5 o 6 compañeros actores más. Y como decía recién, comentábamos en la oficina, yo dije, bueno, pero alguien tiene que escribir. Bueno, escribí vos, ¿qué tenés que escribir? Vos hiciste el curso, vos escribís cuentos, así que vos tenés que escribir. Y me comprometieron a escribir mi primera obra, que de hecho fue una obra compartida con otro autor, con Humberto Rivas, una obra que se llamaba Civilización o Barbarie, que era una obra que nosotros fuimos escribiendo como parte de una cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas, una cátedra que trabajaba con historia argentina. Entonces nosotros hacíamos como pequeñas escenas sobre la historia argentina que después se transformaron en un espectáculo. Siempre en el marco de este grupo hice un segundo espectáculo, ya sobre el filo del golpe militar en el 76, que se llamó Gente Muy Así, que fue un intento de llevar al campo de lo que por entonces se llamaba Café Concert, digamos un espectáculo fuera de los escenarios tradicionales, poder llevar una problemática política. Luego vino el golpe, con el golpe se terminó todo, desapareció la actividad. Solamente escribí en el año 78 algunos sketches para un espectáculo de humor que dirigió Lía Yelin, y no produje hasta el año 80, donde yo diría ya en el 79 estaba sumido como en una especie de crisis muy profunda, que era el marco referencial en el cual yo había empezado a escribir, que era el marco de un teatro político, era una especie de utopía. Ni siquiera era soñable la posibilidad de, en el año 78-79, pensar en un teatro de este tipo. Yo había perdido absolutamente la referencia y por el otro lado sentía que había perdido también los pilares, es decir, yo sentía que me había construido una especie de andamio ideológico de mi propia producción, que era ¿por qué debe producir un autor? Un autor debe producir porque en realidad el compromiso político lo lleva a poner al servicio de las causas populares su escritura. Es decir, una especie de andamiaje que ahora no tenía posibilidad ninguna, que ya no me servía para esa instancia. Y a la vez muchas ganas de escribir otro tipo de cosas y con la sensación de que no sabía cómo hacerlo. De que en realidad me había pasado 7 años trabajando exclusivamente en una forma de teatro y que no conocía la otra. Y en el marco de este despelote decidí pedir ayuda. Y lo hice a quien creo yo que mejor me pudo ayudar en ese momento, que fue Ricardo Monti. Ricardo fue durante un par de años mi maestro y además fue, no solamente es un maestro querido, no solamente es una persona querida, un amigo, sino que además es una especie
de luz en el camino, ¿no? Es decir, el tipo que en un momento que prendió la luz en un momento en el que yo no veía nada. Y fue el tipo que de alguna manera muy rápidamente me recolocó en la escritura teatral. De pronto me empezó a mostrar las posibilidades que había en otro campo que yo nunca había transitado. Era el campo específico de mis propias imágenes, que tenía que ver con lo que a mí me conmovía, con mi barrio, con mi pasado, con cosas que de alguna manera estaban siempre muy presentes en mi imaginario, pero que nunca se habían volcado concretamente a materiales de escritura concretos. Entonces allí lo primero que escribí con Ricardo fue Chau Mr. X, y que fue una especie de pieza de reinserción. A partir de Chau Mr. X yo entré en un lugar que paradójicamente, después de estar muchos años en el teatro, yo no conocía, y que era el teatro... Era el otro teatro, no era el teatro de calle. Yo había sido artista de calle y de pronto empecé a entrar en el otro, que era el teatro de sala. Yo realmente era un fenómeno para mí absolutamente desconocido. Después de Chau Mr. X vino La Casita de los Viejos, que fue una pieza que yo escribí para teatro abierto, que también fue como una especie de... también una instancia muy, muy fuerte, muy reveladora, muy conmovedora para mí. Y teatro abierto además fue la manera de acercarme también a gente como Tito Cosa, por ejemplo, con quien desde entonces nos une una gran amistad, y que además me ha servido mucho también como referente, como tipo con el cual hablar el fenómeno de la dramaturgia. Bueno, a partir de ahí entré en una sucesión de estrenos profesionales, o más o menos profesionales, Cumbia Morena Cumbia, Pericones, El Partener. Y simultáneamente comencé a volcar a mis propios alumnos aquello que había aprendido de Monti, y comencé a coordinar yo mismo mis propios talleres de dramaturgia. Como pasa siempre, yo creo que los docentes aprendemos enseñando. Yo creo que el gran secreto de la docencia es que uno aprende extraordinariamente, y que creo que realmente se profundiza en el momento en el que uno se decide a enseñar. Yo siento que cuando me decidí a coordinar talleres de dramaturgia también pude profundizar en ciertos mecanismos de la dramaturgia, y a partir de ellos empezar a hacer otro tipo de trabajo, que es las adaptaciones, las refundiciones, los trabajos inspirados en textos clásicos. Bueno, a partir de ahí vinieron entonces toda una serie de materiales que tienen que ver con esta instancia, ¿no? Con la aplicación del conocimiento en todo caso de la construcción dramática, a algunas adaptaciones que he hecho en los últimos años. Sacco y Vanzetti, Corrupción en el Palacio de Justicia, bueno, ahora El Volpone en el San Martín, Robin Hood. Y también, a partir del contacto con mis alumnos, un acercamiento a otro fenómeno, que es el fenómeno del teatro, lo que peyorativamente se llama teatro joven, ¿no? Que es, bueno, yo desde hace ya algunos años trabajo con la Banda de la Risa, que es un grupo de profesionales jóvenes. Bueno, ya joven no queda nadie, en realidad. Se sigue hablando todavía de que son, pero bueno, 35 años para... vengo trabajando con ellos y bueno, armando proyectos. Armamos hace 2 años La Comedia Finita, y ahora estamos preparando una versión del Arlequino, donde bueno, estamos, de alguna manera hemos hecho una especie de grupo ahí de intercambio de conocimientos, ¿no? Y de hecho esto es como una zona que yo disfruto particularmente, que es la de el poder compartir con artistas que me cruzan la estética, es decir, que me atraviesan el vicio estético que yo traigo, es decir, aquel que de alguna manera pone en duda, pone en tela de juicio aquello que uno ha dado por cierto durante mucho tiempo. Entonces, alguien viene y te dice, ¿por qué pensar
que el único camino en el que vos podés crear es el realismo. ¿Por qué pensar que un autor no puede escribir para un clown? Por ejemplo. Cosa que yo siempre dije, un autor no puede escribir para un clown. Y de pronto descubrí que sí podía escribir para un clown. ¿Por qué pensar que un autor escribe únicamente textos y no puede escribir un guión de acciones? Yo creía que no se podía y un día descubrí que sí se podía. Bueno, este tipo de contacto para mí es en los últimos años la parte más fértil del contacto con el medio teatral, ¿no? El contacto con los grupos jóvenes con los que yo vengo laburando ya medio con cierta continuidad. Y además él me dio esto también la posibilidad de meterme en algunos otros campos. Yo venía sospechando desde hace algunos años que la dramaturgia en realidad había quedado presa de su propia conceptualidad, es decir, que los dramaturgos lo único que hacían es enseñaban dramaturgia a otros dramaturgos. Y que en realidad lo que enseñaban era a reproducir una manera de trabajo. Como decir, bueno, en realidad, ¿cómo labura un dramaturgo? Se sienta delante de una mesa, imagina algo y escribe. Entonces, que esto era lo que le enseñábamos. Y yo venía sospechando desde hace mucho tiempo que en realidad la dramaturgia podía meterse en otros campos. Y ya desde hace 5 años empecé a intentar meter la dramaturgia en otros campos. En principio, empecé a trabajar con propuestas de dramaturgia del actor. Es decir, la hipótesis de que el actor, trabajando en el espacio, es también un dramaturgo en la medida en que sepa que su improvisación está dando lugar a un texto que luego podrá ser fijado, elaborado, cortado, arreglado, pero que ese trabajo es también un trabajo de dramaturgia. Luego comencé a trabajar también en dramaturgia para títeres, que yo sentía que era una zona absolutamente despoblada de la dramaturgia. También una cosa medio azarosa, comencé a trabajar empecé a tener alumnos titiriteros. Daniel Veronese, Omar Aita, alguna gente que venía produciendo como titiritero y que a mí me sorprendió la inexistencia de dramaturgia dentro del campo de títeres. Y entonces decidí comenzar a trabajar en ese campo también y comencé a dar clases de dramaturgia para titiriteros. Y luego concursé en la facultad una cátedra de creación colectiva en la Escuela Superior de Teatro de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y comencé a dar creación colectiva también allí, aplicando los conocimientos de dramaturgia. En realidad, mi hipótesis es que el conocimiento de la dramaturgia es una forma de conocimiento del fenómeno teatral que va mucho más allá del texto. Que en realidad para lo que sirve es para crear teatro. Siendo que este teatro puede ser, una de sus modalidades puede ser el texto, pero otra puede ser una creación colectiva, una dramaturgia del actor, un teatro de imagen que requiere dramaturgia como cualquier otro, una pieza de títeres. Bueno, y esto es lo que estoy trabajando en este momento. Para entender mejor mi anécdota, dice Cartoon, es necesario explicar, al menos para algunos, que Mr. X fue ese héroe de historietas que, enfundado en una armadura invulnerable, tenía en su cinturón una pila atómica que disparaba una descarga y combatía valientemente a los enemigos de la ley. Fue un héroe de nuestra época, ya que yo me considero inmerso en esa generación que presenta mi obra y que luego fue reemplazada por otros héroes de ficción. Por mi parte, definiría a esta pieza como una historia de chicos que navega en una historia de grandes, y su protagonista es un muchacho de 11 años que se protege de la realidad mediante su fantasía. Es el título del barrio que resuelve todos sus problemas como lo haría Mr. X, y aquí describe un día en la vida de este personaje allá por 1958. ¿Qué número 5? ¿Qué número 5? ¿No ves que la debajo? No sabe nada, puede ser que sea lo mismo. Bueno, me equivoqué. ¿Lo viste bien, no? ¿Lo viste bien? ¿Qué vas a ver bien? ¿Qué vas a ver bien si encima de chicato no sabes jugar, nene? Sí, que sé, nene. Lo que pasa es que sé delicado a los bronquios, pero yo sí quiero ser más que vos sé. ¿Qué vas a saber? ¿Qué haces? Yo sí quiero. Sí, y para que sepas el chique se entrena todos los días. El otro día contra el social hizo 8 dobles. No, bueno.
a comer. Andá, Joselito, andá. Andá que tu mamá te está llamando. Chao. ¿La bajé? Sí, fui. Pero no hubo porque éramos tres, ¿no? Y si no, mirá. Ay, con esta calor me hubiera ido a la pileta. ¿Y viste, no te das cuenta que el baje no sirve para el baje en la natación? ¿Saca músculo blando? Nena, músculo blanco no sirve, lo dudo. Que no, nene. Cuando me dieron los Glover Trotter no nadaba muy bien. Eso. ¿Qué sabés, nene, de los Glover Trotter vos? Por la radio lo dijo. ¿Y hablaba en argentino? Porque yo sepa en argentino no habla. No, nene, se lo decía a Borocotó y después Borocotó lo contaba. Pero al final, ¿quién lo dijo? Borocotó o el negro, nene. ¿Y vos qué sabés, nene, lo que quiere decir Borocotó? Ni sabés lo que quiere decir Borocotó vos. Además, yo si quiero nada y juego al básquet. Ah, ya. Me parece que volvió. Yo sí quiero. ¿Y eso qué? Cosa nuestra, amistad. Yo si quiero por aquí, yo si quiero por allá. un montón de yo si quiero sin en la ciudad. En el marco de Teatro Abierto 83, Mauricio Cartún cuenta la historia de dos hermanos queridos que esperan vanamente durante 40 años, mientras los achaques y la vejez se les vienen encima, la llegada de unas muchachas gloriosas, fáciles de conquistar e irreales a la vez, generosas para proporcionar placeres y contento. La obra tiene la virtud de transitar por el humor, dejando que el mensaje venga acompañado de sonrisas dulces, tiernas y amargas a la vez. ¿Qué pasa ahora? ¿No te das cuenta que está vacío el boliche? Antes a la tarde estaba repleto, bola. Y bueno, Rulo, yo qué sé, ¿qué querés que te diga? La mina por H o por B. Vos decís, ¿no? Una sublecita. Pero viste cómo es este lugar de mierda. Cae entre gota puta y se inunda. ¿Qué tenés que le haga? Además, qué sé yo, además, a las 9 estaba, se llenaba. No, estaba seguro que venían. ¿Estás seguro que van a venir, no? Sí, con Marina, a ver si te contando, ¿qué decía con Marina? Ay, Dios. Soñé con ella otra vez. La puta que lo parió con este aliento, no me aguanto ni yo, carajo. Estaba parado. Bueno, ahí. Había terminado una de Bovea y empezaba una del pescador. ¿Qué pasito te hará? ¿El de Banco Nación o el de San Jorge? El de Banco Nación es distinto. Ay, Dios. Tenía blusita con llave, sin manga, ¿sabes? Parece que la estuviera viendo, mira. Tenía el pelo suelto, morocho, bien largo, tenía una minifalda y unos tacos a aguja. Ya ni me acuerdo cómo estaba, hace tanto que no la veo. Lo único que sé es que ella se recogió el pelo en un momento, ¿sabes? Yo soñé toda la vida con ese momento. Hasta soñé la nuca de Marita, tenía un olor a palmolive. Oye, Merulo, si no hacemos el pasito con los campeonísimos, ¿de qué? ¿Entendés? Campeonísimos. La muchacha de la valija. No fui, me quedé aquí. La soñé y dije Ateneo. Ateneo, fue el último que no había escuchado, ¿sabes? Ella siempre sabía lo que esperaba, que yo le di los besos. Y estaba, ¿sabes qué? La boca así. Yo fui boludo, no me animé. Ese momento me lo imaginé, pero el beso no me lo pude pensar. Ateneo, Ateneo, ¿Pero a qué carajo ibas a ir, Rulo? Vos te ibas y seguro que venían las minas, ¿o no? No interesa, yo sí que todavía estoy a tiempo. Ateneo, esperame. Seguí pensando que te va a ir fenómeno. Seguí pensando. Yo te diría que soy particularmente entusiasta con lo que soy el movimiento de nuevos autores en Argentina.
que, por cierto, hablar de un movimiento de nuevos autores en la Argentina es doblemente importante, porque la Argentina, sin ninguna duda, es el país latinoamericano que tiene la producción dramatúrgica más importante. Hablo en líneas generales, no hablo de las particularidades. Digo, bueno, los países latinoamericanos que tienen unos autores del carajo, qué sé yo, no sé, Marco Antonio de la Parra en Chile o Cabrujas en Venezuela, tenía, porque pobre Cabrujas se murió hace un mes. Digo, bueno, hay países latinoamericanos que tienen grandes autores, pero ningún país latinoamericano tiene la cantidad de autores y con el nivel de producción que tiene la Argentina. Yo te diría un trío como Monti, Gambaro, Cosa, no hay país latinoamericano que lo tenga, ¿no? Y te estoy hablando, bueno, de alguna manera de la punta de la pirámide, pero es una pirámide sostenida también en muchos otros nombres. Entonces, ser cabeza de ratón en la Argentina es mucho. Como ser autor joven aquí, poder destacarse acá en el marco es muchísimo, es muy fuerte. Y además lo que es interesante es que los autores jóvenes argentinos están trabajando fuera de moda, que es muy bueno. Están trabajando como fuera de las modas de producción, que es lo que se hizo habitualmente, ¿no? Habitualmente, sí, bueno, a ver qué se está haciendo en Estados Unidos, qué se está haciendo en Alemania. Y entonces, en función de lo que se estaba haciendo, se tomaban estos modelos y de alguna manera se trataba de repetir el modelo nacional de estos modelos. Y ahora no está pasando. No está pasando. Hay gente que se está animando. Yo le preguntaba porque en general cuando si tomás el diario y como empezás a ver las carteleras, o sea, encontrás mucho, o sea, dentro de lo que es el teatro, digamos, liceo profesional que están dentro de la ciudad, encontrás mucho el teatro nacional, generalmente son o el señor Pavlovsky o el Patio de atrás, o sea, son todas obras que vienen del 70, ¿no? O sea, hay poca relevancia de Yo te diría, lo que pasa es que esos son los que uno conoce, los que en general se conocen, los que tienen trascendencia. Claro, cuando uno lee el diario y dice Pavlovsky, uno ya sabe quién es Pavlovsky, pero si yo te digo, no sé, qué sé yo, vos abrís el diario y lees Jorge Leyes, bueno, no sabés quién es. Jorge Leyes es un autor joven que acaba de ganar hoy a la tarde el premio del Fondo Nacional de las Artes con una pieza excelente. Y es un autor de 33 años. Pero claro, uno lee en el diario Jorge Leyes, pero yo no sé quién es Jorge Leyes, no lo voy a ir a ver porque no tengo ni idea quién es. Lo que pasa me parece que también lo que decías vos, que es, también se están refugiando, no solo los autores, sino los actores y demás, también ahora en las pequeñas salas, ¿viste? Claro. Ahora, cualquier espacio ya puede ir desde Halcón hasta... Naturalmente. Está pasando mucho esto, ¿no? Me parece, ¿no? Y además pasa, tomando esto que decíamos, ¿no? De cómo uno no conoce. Este año estrenó este autor de que yo les hablaba, Spregelburg, que a mí no me cabe duda que va a ser uno de los, digamos, los autores de los próximos 15 años, seguro, digamos. Uno de estos autores que dentro de 15 años, así bueno, un autor de mediana edad, tiene 25 años, Rafael. Bueno, claro, naturalmente vos laburaste en lo que yo de San Martín, pero él estrenó en la sala ETC, estrenó una pieza que se llamaba Remanente de Invierno. Y pasó una cosa paradójica. Es una obra interesantísima. Es una obra que yo estoy seguro que cualquier crítico que la lea se va a sorprender por la profundidad constructiva que tiene. Una obra realmente interesante. Pero ¿sabés lo que pasaba? No fue un solo crítico de un medio importante a ver la pieza porque no sabían de lo que se trataba. Entonces, en teatro joven, en la sala ETC, quiénes laburan y dirige el mismo autor, y entonces aparece naturalmente el prejuicio y los críticos no fue que bueno, fue uno por ahí, alguno que es amigote y bueno, y alguna gente que por ahí yo me la crucé, le dije no jodan, anda a verlo porque esto es realmente interesante. Y cuando fueron se sorprendieron. Por supuesto la obra hizo toda una larga temporada, después bajó y el 80% de los críticos importantes no la vio. Ahora, yo sé cómo es este proceso, ¿no? Yo cuando hablo con mis alumnos o con autores jóvenes, mira, el proceso es así. El
El crítico necesita descubrirte. Pero esto es como América. América no la descubrieron los españoles, América estaba ahí. Pero el crítico necesita ser Colón. ¿Viste? Colón volvió y dice, ¿sabés lo que descubrí? Descubrí un continente como si lo hubiera fabricado él. O en todo caso, lo único que hiciste, fuiste y abriste los ojos y viste que eso existía. Pero el crítico necesita ser Colón, necesita descubrir. Si él descubre algo, lo confirma. Entonces, esto pasa con los autores jóvenes. De pronto aparece un crítico y dice, existe un autor joven así que yo lo vi, les paso la posta, y ojo, porque este tipo... Y en ese momento ese tipo comienza a tener una trascendencia que no tenía. Yo siempre digo, en realidad es una cuestión de paciencia. ¿Cuánto tiempo tardan en descubrirte? ¿Sí? Bueno, mira, vos lo que tenés que hacer es parate ahí y hacer ruido. En algún momento se van a dar cuenta que estás y que sos bueno. Lo único que tenés que hacer es eso, no dejes de hacer bochinche, donde dejes de hacer bochinche no te miran. Ahora, cuando te descubrieron ya está. Después viene lo difícil, que es mantenerte ahí arriba. Porque después, por supuesto, el proceso inmediato es cagarte a piedrazo. Claro, naturalmente, esto es bueno, te paro arriba del banquito. ¿Por qué te paré arriba del banquito? Es a ver cuánto te podés caber, cuánto aguantás parado arriba del banquito. Y entonces ahí empiezan a venir las pelotas, ¿no? No se olviden que es un medio muy chico el de los autores. Ustedes, digamos, si la referencia es con los actores, yo no sé, pero en este momento la Asociación de Actores debe tener ¿cuántos socios? 200.000, una cosa así. No, creo que tiene activos algo así como 4.000. 10.000. ¿Sí? No, pero ese, claro, es muy trucho. No, hay más. Activos hay... Activos hay 15, suponte. Los que quedan. Pero el medio de los autores es un medio así chiquitito. Somos, además todos nos conocemos, todos sabemos. Y cuando aparece alguien nuevo, enseguida, ¿viste? Como el tipo nuevo que viene al club. Y, ¿qué sabe hacer? ¿A qué juega? Y rápidamente, y además hay mucha curiosidad cuando aparece alguien nuevo. Y en general cuando aparece alguien nuevo siempre trae la referencia de alguien, o ha sido alumno de alguien, o ha trabajado con alguien. Es muy raro, es una especie de pueblo muy, muy chiquitito. Paradójicamente, para ser un pueblo chico, es un pueblo con pocas peleas. Es absolutamente atípico, porque ustedes saben que en todo lugar del mundo los autores son como los pescados siameses, ¿viste? Los peces siameses, eso que no pueden estar nunca juntos adentro de la pecera porque uno se morfa al otro. Bueno, los autores tradicionalmente en el mundo son peces siameses, ¿no? Y acá es raro, acá nos juntamos, además vamos a comer juntos, que es una especie de señal de amistad rarísima. Siempre nos juntamos y intercambiamos mucho entre nosotros. Yo le quería preguntar si... No, te quería que se puede explicar un poquito la relación que hay entre la casita de los Griegos y Mysterix, que encontramos con los chicos que estamos trabajando. Claro, es una relación directa. Yo terminé Chao Mysterix, como terminé Chao Mysterix, me pasó una de las cosas que es tradicional que nos pase a los autores, que es, uno escribe muy mecánicamente y no tiene la más puta idea de lo que escribe, ni lo que quiere decir lo que no escribe. Para cualquiera que lea hoy Chao Mysterix, le puede parecer, mira, solamente un tarado puede escribir una obra de esa y no saber de qué habla esa obra, porque es absolutamente claro de qué habla. Yo te diría, ¿viste cómo se dice siempre el marido es el último en enterarse? Bueno, el autor siempre es el último en enterarse. Uno en general escribe en una manera absolutamente inconsciente del sentido de los materiales. A mí me pasó eso, yo terminé Chao Mysterix y todo el mundo que la leía me decía, mira, es una pieza que esconde metáfora, sentido. Y yo decía, yo no sé, ni sé de qué habla Chao Mysterix. Yo sé que, nada, son unos pibes que andan ahí, sé que algunas imágenes tienen que ver con mi infancia, que algunos personajes de eso los conocí, pero yo no sabía de qué hablaba la obra. Y entonces, yo en ese momento trabajaba todavía con Monti. Entonces Monti me dijo, ¿sabés lo que tenés que hacer? Hacé materiales de búsqueda. Nosotros le llamamos material de búsqueda a aquello que el actor le llama improvisación de circunstancia, por ejemplo, ¿no? Como yo te digo, bueno, viste que si improvisar la circunstancia previa porque a lo mejor en la circunstancia previa vas a encontrar elementos que te sirvan después para preparar la escena. Los autores cuando escribimos hacemos también, como si fuera búsqueda de circunstancia previa, lo único que lo hacemos en nuestro propio código, es decir, escribiéndolo, y lo llamamos material de búsqueda. Entonces Monti me dijo, hacé material de búsqueda. Empecé a escribir sobre lo que no apareció en la obra. Entonces yo dije, bueno, tengo que escribir sobre los padres
del personaje, de Rubencito. Y entonces, una tarde de mucho calor, así muy fastidiado por tener que hacer ese trabajo que no me gustaba, me senté y pensé en escribir una situación de búsqueda. Entonces pensé, el autor viaja a la casa de su personaje y entra en esa casa y observa lo que pasó. Y empecé a escribir. Y mecánicamente el autor se transformó en el personaje. De hecho, Rubén, de Chao Misterix, es un personaje que remotamente tiene que ver con algunas imágenes de mi infancia. Sobre todo en un tema particular, que es una vieja humillación que yo he cargado siempre, es que a mí me disfrazaban cuando yo era chico. Y me llevaban al corso. Y lo que es peor, ganaba el premio. Era una cosa espantosa. Mi vieja me vestía de gaitero asturiano y me llevaba al corso. Para mí en esas humillaciones así, tengo en mi casa, ¿viste? Tengo así la foto, ¿no? Y yo digo, sí, eso es siempre para... Cada vez que estoy por joder en algo a mis hijos, miro la foto y digo, no hay que joder. Acá... Una cosa espantosa. Al ganar peor, firmaba. Al ganar peor. Peor, porque no la podía convencer de que al otro año... Y me pintaba los labios, mi vieja, ¿viste? Era una cosa horrible, horrible. Y después te sacaban encima esas fotos, que eran... En esa época no había fotocolor, entonces eran las fotos retocadas. Esa foto retocada, y el hijo de puta del fotógrafo me retocaba los labios. Me ponía unas truchas así. Entonces yo recordaba, eso era una cosa, estaba muy construido sobre eso la obra. No sobre otras cosas, pero sobre eso particularmente. Y entonces yo decidí, bueno, empecé a escribir esta escena e inevitablemente se fundió el autor que iba a ver a su personaje con su personaje, que se transformó era el adulto del personaje. Y yo seguí escribiendo y dije, mira qué bueno esto que me está pasando. Y entonces entré en la casa y seguí escribiendo. Y me encontré con el viejo, y el viejo tenía algo que ver con mi padre. Y mirá qué bueno esto, y yo seguí escribiendo. Y de pronto imaginé un mueble. Y el mueble era un mueble de mi infancia. Y dije, qué copado esto, qué bueno, y seguí escribiendo. Y de pronto me acerqué al mueble y arriba del mueble había un jarrón, que era un jarrón que yo recordaba de mi infancia, que era un jarrón muy raro, porque era un jarrón todo cerrado, era como lo que llamaba un centro de mesa, todo así, que tenía unos agujeros, y yo me acuerdo que yo metía mensajes, escribía cartitas y las metía ahí, así que deben haber quedado ahí adentro, y recordé esto, y seguí escribiendo, y de pronto en la imaginación tomé ese jarrón en mis manos, y se me cayó. Y lo rompí, y yo dije, acá hay un conflicto fuerte, alguien rompe. En realidad la idea era que al romperlo iban a aparecer las cartitas que este personaje había escrito de chico. Pero inmediatamente el personaje de la madre dijo, siempre rompe todo, este inútil de mierda que no sirve para nada, y ahora no sale. Está castigado, no sale. Y yo dije, uy carajo, ¿cómo es esto? Alguien no sale de su recuerdo. Y me agarró un cagazo tan grande, pero tan grande, que me paralicé absolutamente. Es decir, yo no pude seguir escribiendo. Dije, no, esto es muy loco, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien no pueda salir de su recuerdo? Es además muy angustiante esto. Alguien viaja al recuerdo y no puede viajar. Dije, no, tardecita, siesta de calor, no es para escribir una cosa así. Dije, no, lo cerré, lo guardé en un cajón y durmió en un cajón durante muchos años, como un ejercicio. Sucede que cuando lo leí en el taller, un autor amigo me dijo, pero ahí hay una obra. Me dijo, eso es una obra. Yo dije, no, déjame de joder, no, déjame. Yo, ahí hay una obra. Pasaron 3 años y llegó el concurso de teatro abierto. En el medio del concurso de teatro abierto, en el momento que había que entregar yo decía, yo voy a escribir una obra para el concurso de teatro abierto, yo voy a escribir una obra para el concurso de teatro abierto, yo voy a escribir una obra, y pasaban los días. En el interín yo tenía un cambio de vida muy fuerte, mi mujer estaba embarazada, iban a ser mi primer hijo, mi primera hija en realidad. Me estaba por mudar, me tenía que mudar, era una circunstancia muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces todos los días postergaba esto de sentarme a escribir una obra. Y sucede que faltaban 3 días para que cierre ya 3 días y cerraba el concurso de teatro abierto. Y entonces, mi mujer, que es
una persona que ya por entonces me conocía mucho y con más razón ahora, pero ya en ese entonces me conocía mucho, me dijo, no la vas a escribir la obra. No, mañana me siento, yo tengo un par de ideas, no la vas a escribir, me dijo, no la vas a escribir. Y me dijo, y lo que es peor, ¿sabés lo que vas a hacer? No la vas a escribir. Y después vas a ir a Teatro Abierto y vas a ver todas las obras de Teatro Abierto y vas a decir, yo escribo mejor que ellos. Y me mató lo que me dijeron. Me mató porque era absolutamente verdad. Porque era absolutamente cierto. Era esta cosa clásica de el no hago pero critico, ¿no? Esta cosa así de la omnipotencia. Yo escribo mejor, que es una pelotudo. Yo escribo mejor, lo que pasa es que no me dedico, lo que pasa es que tengo un quilombo ahora, entonces no puedo sentarme a escribir, pero vos vas a ver el día que yo me siente a escribir, le rompo el culo a todo. Que es un clásico eso del pensamiento, ¿viste? Sobre todo cuando no haces. Los actores. Y mi mujer me clavó un hachazo en la cabeza con eso. Porque me dijo, vas a hacer eso, vas a ir a Teatro Abierto y vas a volver y vas a decir, son unos hijos de puta, ¿por qué escriben si no saben? Sí. Clásico. Y entonces me mató esto. Sí, fue muy fuerte. Y dije, tengo que escribir. Pero claro, faltaban 3 días. Y mi mujer tenía fecha, ya tenía una fecha ahí al toque. Y además, yo había desmantelado mi departamento para mudarme. ¿Viste cuando las mudadoras te traen los canastos? Yo había metido todo en canasto, pero en el interín mi mujer empezó medio a sentir, el médico dijo, mire, espere porque se puede producir en cualquier momento, y le dijo, y no haga fuerza. Y entonces era un momento de deslinde terrible, mi casa desmontada. El parto que se producía en cualquier momento y esto que era muy inminente. Y entonces recordé una noche, así, 10 de la noche, recordé este ejercicio que yo había escrito hacía 3 o 4 años atrás y que alguien me había dicho, ahí hay una obra. Y entonces lo saqué y fue una especie de ¿cómo te podría decir? De acto mágico. Porque yo abrí el ejercicio, lo leí, y cuando llegué al momento en el que el personaje no podía salir de la casa, descubrí que ahí estaba el conflicto y que ahí estaba la pieza. Y entonces en el mismo cuaderno donde había escrito el ejercicio 3 años antes, y así a continuación, hice me senté a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana la terminé. Es decir, en realidad es una obra que yo la escribí en una siesta y en una noche. Al otro día puse una maquinita a escribir, una letra sobre los canastos y la pasé. A las 2 de la mañana del otro día la terminé de pasar. Y a las 6 de la mañana mi mujer rompió bolsa y la cargué en un taxi, fui y nació mi hija. Y entonces era un despelote, yo no tenía ni tiempo de presentarla en el concurso. Entonces, así, rajando de la clínica, volví a casa, manoteé, fui y lo presenté. Y fue una cosa reveladora, porque además es una pieza que yo escribí el día que nació mi hija. Y fue además un deslinde. A partir de La Casita de los Viejos, yo venía con toda una serie de obras que hablaban mal de los padres. Y a partir de La Casita de los Viejos empecé a escribir obras que hablan mal de los hijos. Es clásico. Uno habla mal de los padres mientras es hijo. En el momento en el que se transforma en padre, tiene otro de quien quejarse. Cambió mi escritura automáticamente. Bueno, la relación, entre otras cosas, es por eso Rubencito, eso, el padre, el mismo. La vereda en la que transcurre la obra es exactamente la misma. ¿Pocho y Porota existen? Sí, existieron en realidad. Sí, Pocho y Porota en realidad se llamaban Betty y Beba, pero yo... Claro, que le pongo Betty y Beba se van a dar cuenta. Es Pocho y Porota. En realidad siempre me pregunto, la gente que lee La Casita de los Viejos dice, ¿por qué Pocho y Porota tienen bigotes? ¿Por qué tienen bigotes Pocho y Porota? Entonces, y además a veces pasa que la gente dice, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos los bigotes? ¿No le ponemos los bigotes? Yo siempre digo, no. Miren, este es el valor de la imagen poética. En todo caso, no es algo que deba tomar el actor, que por lo menos el actor no tiene necesidad de tomar. En realidad quiere transmitir una imagen que va más allá de un señalamiento preciso.
Pocho y Porota tienen bigotes porque Betty y Beba tenían eran bigotudas. Eran bigotudas, eran dos chicas de familia italiana que la madre no las dejaba depilar, naturalmente, y entonces tenían unos... La envidia de cualquiera. Claro. Sí, eran las minas tenían así un sombreado. Y entonces cuando yo empecé a recordar, en mi imagen apareció muy mítico, apareció como con un valor mítico esa cara llena de pelos, ¿no? Y la madre también, la vieja tenía unos bigotes bajos. Y entonces me quedó así, se fue... Entonces cuando escribí decidí respetar eso, que en todo caso es, nada, una sugerencia a los actores para que puedan tomar esa imagen. ¿Has dirigido tus obras alguna vez? No mis obras, he dirigido pero no mis obras. No me... En principio no me entusiasma la posibilidad de trabajar sobre un texto mío, sobre un texto previo. Sí me entusiasma la idea de crear un texto y dirigir un texto creado a partir del trabajo con actores, ¿no? Pero en realidad no creo en la posibilidad esta de escribir un texto primero y después dirigirlo. Me da la sensación que siempre lo empobrece el trabajo, digamos, el autor que trabaja como director termina empobreciendo el texto. En realidad lo que pasa es que no lo puede cruzar con una nueva mirada. Y el secreto del arte, y no hay otro, es el cruce de miradas. No hay otro. Es decir, en términos de creatividad, no hay otro secreto que no sea algo es mirado desde otro lado. Este es el hecho creativo en sí mismo. Este es el fenómeno de la relación entre el autor y el director. Un tipo escribe una cosa y luego el director la mira y la mira desde otro lado y entonces la ilumina con una nueva luz. Este cruce crea un híbrido que es la obra. La obra de teatro en sí misma es un híbrido. Y su milagro está en esa condición de híbrido. Por eso seguimos haciendo Shakespeare en todo caso. Porque no hay una manera de hacerlo, ni hay una mirada. Parece interesante porque hay autores, por eso creo que viene la pregunta, que plantearon absolutamente... Goro, yo lo sé, pero bueno, qué sé yo, Gorostiza. Pero bueno, esto yo lo he charlado mucho con Goro. Pero Goro tiene como una especie de teoría. Lo que pasa es que Goro era director. Este es el tema. Entonces, uno siempre, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Bueno, en realidad Goro era él. Bueno, pero entendiendo tu concepto de que la creación está a partir del cruce de miradas, hecha por tierra, si fue director primero. Sí, naturalmente, pero lo que quiero decir es que él no se ha podido despegar de esta doble función, ¿no? De todos modos, es un tipo que ha dirigido otras cosas, y ha dirigido muy bien. La Nona, el éxito de La Nona, que fue el gran éxito de Tito Cosa, yo creo que buena parte de responsabilidad la ha tenido la apuesta de Gorostiza, que era, por cierto, muy buen director. Pero de todos modos, yo respeto esa modalidad, pero a mí me da la sensación que las piezas de Goro crecerían mucho dirigidas por otro director. Carlos Páez decía lo mismo que decía. Decía que había presentado una obra de él y nunca más quiso dirigir. No, mira, yo te cuento, hace poco me contaban una anécdota de una apuesta de Per Gynt ¿cómo se llama? de Bergman, ¿no? Entonces alguien me decía ¿conocen el Per Gynt? No. Bueno, para quienes no lo conocen, de todo, bueno, no podría, no es una obra que se pueda contar fácilmente. Pero en Per Gynt hay una escena tradicional, una de esas escenas que se hacen habitualmente, siempre que se hace teatro clásico, que es la muerte de la madre de Per Gynt en la cama. La madre agoniza, y Per Gynt, que es un soñador, la lleva a viajar en un trineo, ¿no? La arrastra por la nieve en una especie de sueño, de alucinación, y la madre muere en el medio de la fantasía de Per. Siempre, tradicionalmente, en las puestas, no recuerdo la de Fernández, pero... Se sentaba ahí en la cama y se la llevaba a San Pedro. Y se la llevaba, claro. Y hablaba con San Pedro. Tradicionalmente, esa escena es una escena conmovedora. Siempre se piensa, Per Gynt, en un acto piadoso, sume a su madre en una fantasía para que ésta muera con menos dolor.
Tradicionalmente se la ha hecho así, porque parecería ser que eso es lo que indica el autor. Cuando uno la lee, pues sí, es claro, es eso lo que indica el autor. Parecería que eso es lo que indica el autor. El otro día me cuenta alguien que había visto el video de la puesta de Berman. Y entonces me dice, ¿sabes una cosa? Me dijo, ¿cómo es la escena del trineo? Y yo le dije, es así, él la lleva para que ella no sufra, la lleva en el viaje. Me dijo, no. ¿Sabes lo que hizo Berman? Berman trabajó con esta hipótesis. Peer Gynt, en realidad, es un negador. Y como todo negador, es un tipo que huye de la realidad. Y huye del dolor. Y como todo negador, es capaz de cagar a cualquiera, inclusive a su madre cuando agoniza. Entonces, en la puesta de Berman, Peer Gynt se sentaba delante de la cama y empezaba a fantasear el viaje en trineo. Pero en cambio de tratar de armarle una fantasía, lo que hacía es gritaba muy fuerte para no escuchar la respiración agónica de su madre que moría a sus espaldas. Y entonces la madre agonizaba mientras Peer Gynt gritaba fuerte, estoy viaje, y se reía muy fuerte, en realidad para no escuchar la muerte de la madre. ¿La veía así también? Era así, sí. Bueno, digo, no es la mirada tradicional, digamos, donde normalmente se hace la otra mirada. Entonces, cuando aparece esto, vos decís, ¿ves? Hay alguien que analizó las cosas desde otro punto de vista. Hay alguien que con su mirada atravesó la mirada del autor y descubrió una cosa mucho más profunda que yacía en la obra. Esta es la maravilla del trabajo del director. Cuando el director puede alumbrar con sus ojos zonas que en la obra estaban apagadas, o por lo menos que estaban en penumbras. Cuando esto se produce es cuando uno descubre entonces este fenómeno de apareo, que no es otra cosa, el encuentro entre un director y un texto. Es un apareamiento. Es un apareamiento fantástico, que da como resultado una criatura que en todo caso es la puesta. Pero sí, para que haya apareo, tiene que existir la condición, lo inevitable es la condición binaria, tiene que haber dos. Cuando hay uno solo, en realidad uno no tiene con qué aparear. Es así, uno ya la vio la obra y después, ahora la mira de otra manera, pero es muy difícil enriquecerla, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, está esperando Nico despierto. Vamos a casa. ¡Vamos a casa! ¡Camine! Puta, borracho de mierda. Puta que se pasa. Bueno. Ya está tan tarde, Lidia, ¿eh? Ay, quería saber si tenía novedades. Fuimos a ensayar nuestra recién. ¿Sabés que de Corrido sale un relojito, una belleza? Nico, desayuno. Mario. ¡Tápate! ¿Para qué toma? Se le hace mal. ¡Vas a mí! ¡Soy grande ya! ¿Estoy bien? Pache, Nico tiene razón. Pero no tiene buena bebida, ¿eh? ¡Carajo! ¿Qué tengo en contra el cuadro nativo, eh? Si la llega a ver así el dueño se le arma, ¿eh? ¿Qué anda buscando la que le dicen acá también? ¿Voy por ahí? No me tienes cansado también este boliche de porro. Pelado a las 5. Toda la noche me vació. 3 veces. 3 veces dice la leyenda del Mahomet. Ahora, el chancho. Decía que me tiene un empleo, ¿viste? Empleo ya. Al final me terminé pidiendo que le hiciera unos chivitos de la quinta. Así de gaucho nomás, ¿viste? Bien podrido me tenía. Un poquito de paciencia. Faltan unos días nomás y allá el tipo de la cama es distinto, va a ver. A ver, Nico, tendría que tomar unos mates. A ver si se aproxima la... Bueno, del mostrador. La maquinita express debe estar fría también. Bueno, de la hornallita, Nico, carajo. Un poquito de voluntad, carajo, que ponga, ¿no? ¿Se quería algo adelante? No, Niki, gracias. Te agradezco enormemente la movilidad. Vení, Lidia. Ay, no, sí, Pache, que puede volver el Nico. No, no es eso, Lidia. Hay cosas que tenemos que hablar. ¡Tu culpa! ¡Carajo! ¡Tío! Y es lo peor que te pueden hacer unas piñas. Revolver
asqueroso inmundo que antes de salir con Dorita salió un tipo conmigo. El asqueroso tenía una pie que mareaba. Y la bufetera me contó lo del día de la pelea, porque yo no sabía los detalles. Me parece que el de guardarropa los encontró y vos estabas sentado en el guante y ella estaba arrodillada y te estaba... Y yo como una estúpida bailando el pala pala, Nico, para pulpino. Mejor no revolver de casa de los pasados pesados, hagamos las cosas como están, carajo. No, Pachi. No me podés hacer esto, Pachi. Niña, ¿qué querés que haga yo? O sea, hagamos algo. Yo trabajo los fines de semana, cualquier cosa. A lo mejor lo de recién lo tomaste como un desprecio. No, niña, no, sí, vos. Seguro que lo tomaste como un desprecio, pero no, Pachi. Si vos querés, yo también quiero. Si vos necesitas. No, Nidia. Sí, Pachi. Nidia, no es tomame, eso, Pacheco, no, tomame. No, Nidia, pero no es eso lo que te quiero decir. Pachi. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. No pasa nada. Parece que te desconozco. Vamos a charlar. Hoy, reflexiona Cartoon, hay cada vez más una presencia franca de gente que quiere prepararse en la dramaturgia teatral para aplicarla a otras dramaturgias más rentables, fundamentalmente la televisión. Y por otro lado, hay gente de teatro, actores y directores que descubren en realidad aquello que todos sabíamos. Shakespeare y Molière eran gente de teatro integral. Luego, esa función se desvirtuó, los papeles se dividieron y empezó a estar muy marcado qué es lo que hace cada uno. Hoy, aquel que comienza a construir discursos sobre el escenario necesita saber organizar ese discurso y el conocimiento, para eso se lo puede dar la dramaturgia. Lo de la generación actual es una recuperación más auténtica del mito que la que han hecho generaciones anteriores. Aquellos se apropiaban del mito y trabajaban sobre él con un señalamiento explícito. Antígona Vélez, por ejemplo. El aprovechamiento que está haciendo esta generación es mucho más auténtico. Toman la esencia, el espíritu, y no necesitan reproducir el ciclo del mito, sino que toman ciertos aspectos formales de la construcción dramática de la tragedia y con eso elaboran su propia dramaturgia.
autores, su manera de ver el teatro, sus estéticas, digamos, sus puntos de vista o la mirada que tienen sobre la vida y cómo la traslucen a través de sus obras. El autor que vamos a presentar hoy, a través de una actriz o un actor que tiene una afinidad con ese autor, se llama Mauricio Cartún. Y la actriz que lo va a presentar y que yo la presento ahora se llama Alicia Zanca. Bueno, hablar de Mauricio Cartún. Yo lo conozco a Mauri en los años 80, con todo el movimiento de teatro abierto, La casita de mis viejos, toda la pelea que hicimos en esa eventualidad nos unió mucho con un grupo de autores argentinos. Pero ahí empecé a admirarlo como autor y después seguí toda su obra. Y es algo especial lo que me pasa con él, ¿no? Porque yo diría que en mi carrera yo he tenido como algunas crisis siempre de crecimiento. Yo creo que desde La Lona, que fue el material que tuve el honor de hacer en Teatro Nuestro, marca para mí un hito importante en mi trabajo como actriz, porque me permitió acercarme a un material argentino, pulido, con una estructura extraordinaria, con un autor que tiene yo tengo una empatía hacia los personajes con los que él se identifica, y a partir de eso tuve la suerte de que me llegara Rápido Nocturno, y entonces ya definitivamente, que ama la didáctica de ayudar a los que escriben, no hay que ser muy bondadoso para eso, pero bueno, mi respeto, mi admiración hacia él hace que a lo mejor no sea lo profesional que me gustaría ser para hablar de alguien a quien admiro, respeto y con el que me gustaría seguir trabajando, como con otros autores, por supuesto. Me parece un autor extraordinario y realmente me ha ayudado mucho a crecer como actriz. Así que no sé qué más decir, pero creo que se sintetiza en que lo quiero, lo respeto y que le pido al público realmente que lo siga, porque él está empeñado en una lucha muy buena, que es rescatar todo lo de la Argentina, pulir un lenguaje, crear, él se desprende del grotesco y va un poco más allá. Me parece interesante que lo sigan y que vean sus obras, porque es de los argentinos que valen, y tal vez hay muchos, pero que está detrás de las cámaras, es un ejemplo. Es eso, es lo que le puedo dar a Mauricio Cartún por todo lo que él me dio a mí. Es lo que puedo decir. Dice Mauricio Cartún: la Argentina siempre ha vivido los coletazos de las tendencias internacionales. En eso hemos sido creadores colectivos tardíos, trabajadores de la imagen tardíos. En esta especie de modalidad de ser parte de la cola... Vi en esas obras a mi padre, a mis tíos, a mi madre. Así que creo que un autor que puede dibujar a sus criaturas de la manera perfecta como él las dibuja, pero desde el sentimiento, y que además pule un lenguaje que es para los argentinos, digamos, muy entrañable, trasciende ese lenguaje cotidiano y natural de toda una época y lo hace poesía, merece mi admiración, mi respeto. Hubo una época en la que yo quería hacer a Chekhov, a Shakespeare. Hoy quiero hacer a Mauricio Cartún. Ojalá tenga muchos Mauricio Cartún por delante. Y con respecto a su persona, también creo que es una persona que busca a la Argentina en el mercado de las pulgas, que busca a la Argentina en objetos antiguos, que está identificado profundamente con este país. Y a mí que
soy argentina y que a pesar de tener controversias con respecto a lo que nos pasa a los argentinos, mi padre me enseñó que aquí se crió, aquí peleó, aquí luchó, estar al lado de alguien que creo que empareja su lucha, con la que yo siento que puedo identificarme y ser contemporánea de él en esta búsqueda, me hace muy fácil hablar de Mauricio. Y tal vez el afecto que siento por él no permita ser lo elocuente que debería ser, porque creo sin duda que es un autor de alto nivel, maestro de otros grandes autores que vienen atrás, bondadoso en ese sentido, es un autor que recibe materiales, da devoluciones. Del cometa, en los últimos años empezamos a integrarnos en un fenómeno que se está dando particularmente en Europa, desde fines de la década del 80, y que es el regreso con mucha fuerza del teatro de texto. El teatro de imagen trajo como novedad cierta descontextualización, cierta preeminencia de lo poético por sobre lo narrativo, cierta irrupción muy violenta de lo plástico como fenómeno independiente en el escenario. El teatro de texto de hoy no es igual al de hace 15 años. Inevitablemente requiere la presencia de un director artista plástico, conocedor de los fenómenos del ritmo, de un director diferente, que no es solo aquel que concerta palabras, sino que necesita imbricar esas palabras con un mundo de imágenes que las sostenga. Evidentemente, hay un lugar de agotamiento en la dramaturgia escénica. Yo creo que en realidad llegué a la dramaturgia por descarte. Sí, pero es absolutamente real, ¿no? Yo tuve una de esas adolescencias atormentadas por el colegio secundario, ¿viste? Tipo que lo echaban continuamente de un colegio, entonces pasaba a otro, me volvían a echar, repetí 4 años de colegio secundario. Entonces, era una especie de panorama. Homenaje al teatro argentino, ciclo que estamos dedicando a autores argentinos que tal vez tengan que ver básicamente con aquella generación que se inició en el teatro independiente, un ciclo que pensamos seguir completando, que ya lo iniciamos hace unos años y que ahora lo termina de realizar el Instituto Nacional del Teatro, ciclo que pensamos que puede aportar mucho a la comunidad teatral argentina y tal vez al público en general, las opiniones de estos autores.